hacemos algo muy especial, muy emocionante, ya no puedo esperar. Como ustedes pueden ver, mi ropa es así, deportiva, y eso puede significar solamente una cosa. Entonces vamos al partido de fútbol en Perú, en Lima. La gente ya prepara las cosas para vender, entonces las camisetas, playeras de Alianza. Todavía es muy tranquilo porque el partido se empieza a las 8 p.m, son las 20 minutos a las 5 p.m, entonces todavía no hay mucha gente, pero ya los vendedores ambulantes empiezan a prepararse para vender. Entonces, como ustedes pueden ver, ya todos por aquí están preparados. Además, la calle, creo es avenida principal, está cerrada porque sí, en pocas horas se empieza la fiesta del fútbol. Ay Dios, ya no puedo esperar. Aquí tengo para ustedes una pista. ¿Qué partido vamos a ver hoy? Entonces, Alianza Lima con Juan Pablo II, y de donde yo saco esta camiseta, los shorts. Entonces aquí tenemos que ir al día de ayer. A los peruanos les encanta el fútbol, y aquí, como una exjugadora de fútbol, sí, eso es un secreto. Yo jugaba el fútbol en Polonia en una liga profesional, pero eso queda entre nosotros. Elegí el partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II. Eso es un enigma, porque yo elegí este partido. Aquí les dejo 5 segundos para adivinar. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Tararán! Juan Pablo II era polaco como yo. Por eso no podía omitir este partido. Además, quería verificar el ambiente en el estadio y cómo se celebra aquí los partidos de fútbol. Además, yo soy una gran fan del equipo de mi ciudad. En Polonia yo iba a menudo a los partidos de este equipo, que tengo una camiseta por Beskidzie. Pero como ustedes saben, hay que prepararse para el partido. Empiezo este vlog hoy, entonces día antes del partido, porque quiero comprar algo muy especial, algo que sea también un recuerdo de este viaje. Entonces, acompáñame. Y llegamos al destino de hoy. Entonces, a la tienda deportiva, al maratón en Perú, donde voy a buscar... ¡Tararán! Ustedes van a ver con sus propios ojos. Tenemos muchas cosas para verificar la talla. Por mala suerte, ellos no tienen por aquí las playeras para mujeres, pero tengo 2 para hombres. Vamos a verificar. Ok, esa es la primera opción. Sí, mira, la camiseta de la casa, pero por mala suerte es demasiado grande. Es más como vestido. Y por aquí la negra. Es súper bella también. Entonces, ¿cuál es mejor para mí? ¿La negra o la blanca? Pero eso también es más como un vestido. Y mira, por aquí tengo la playera y los shorts de Alianza. Ahora nada más salir a la cancha de fútbol para jugar. ¿Qué ustedes piensan? ¿La negra, la de Alianza o la blanca? Antes de comprar esta playera,
Tengo que ir a Larcomar para verificar si ellos tienen playeras para las mujeres. Amigos, tenemos que ir al otro centro comercial porque en Maratón ellos no tienen camisetas, playeras de Perú en tallas de mujeres. No sé cómo es por aquí, pero quizá hay menos mujeres que son fans de fútbol. Me pueden escribir si están por aquí algunas mujeres. En Polonia es lo mismo, es muy difícil comprar en una tienda así, tienda física, una playera en talla de mujer. Entonces espero en Larcomar lo vamos a encontrar. Por fin llegamos al centro de Miraflores, puedo decir, porque si aquí hay centro comercial, aquí debe ser también el centro del distrito. Y quizá algunos de ustedes van a preguntar por qué este centro comercial es tan famoso, y la respuesta es muy fácil. Mira, la vista al Océano Pacífico. Y a decir verdad, creo es el primer centro comercial así que veo en mi vida. Tenemos por aquí otra tienda de Adidas, quizá. Ya veo las camisetas. Ay, mira. Hay más pequeñas. ¿Esto es para mujeres? ¿O los niños? Buenas. Tengo preguntas. Si ustedes tienen... ¿Eso es playera para mujeres o Sí, niños? Acá de mujer tenemos niña, mujer y hombre. Tenemos que ir a verificar si es mi talla, pero pienso que sí. Llevo también los shorts. Amigos, valía la pena llegar al Larcomar. Mira esta camiseta bonita en mi talla. Además, mira, encontré también los pantalones, los shorts. Sí, mira qué lindo. ¿Qué parece a ustedes? ¿Es bueno? Pero a decir verdad, me gusta muchísimo. Lo llevo completo. Amigos, mira, gasté demasiado dinero porque compré más cosas. Compré también un vestido, una visera y compré también los shorts porque me pegaban muchísimo. Mira cuántas personas están por aquí ahora para admirar el atardecer desde el centro comercial Larcomar. Sí, eso es un buen lugar, mirador, puedo decir. Por eso hay tanta gente. Vamos bien preparados al partido. Y en este lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. ¿Qué piensa? ¿Cómo se va a terminar hoy el partido entre Alianza y Juan Pablo II? Con mucha expectativa, hoy día se gana porque se gana. Y con las expectativas puestas en el martes que jugamos con Boca Juniors en Argentina. Ok. ¿Y me puede decir cuál es su favorito jugador de Alianza? El Pirata. Espero que sea un partido muy bueno. Como todos nosotros, hoy día se gana porque se gana. Vamos Alianza, toda la vida. Mira qué lindo. Amigos, si alguien va a encontrar una foto mía con Alianza, con chicos de Alianza, es porque pienso por aquí estoy muy, no sé, graciosa o como puedo decir, no tengo ni idea, pero es súper bien chévere. Por ahora, todos muy amables. Buenas tardes, ¿Oriente por aquí? Oriente no. Oriente. De la rejita Aquí. a la izquierda. Ok, entonces en la avenida allá. Ok, gracias. Ya estoy buscando la grada Oriente. Aquí es el sur, entonces tenemos que ir más allá. Ya hace mucho tiempo no he visto la policía en los caballos y aquí vienen también para proteger a la gente. Mira, qué chévere. Por fin en
entramos al estadio y vamos a verificar qué se encuentra por aquí. Vamos a ver las gradas y qué se puede comprar por aquí, si es parecido a Polonia o no. Afuera de la grada se pueden encontrar unos puestos con la comida, además hay pollitos a la brasa y mira, por aquí también hay comida, bebidas y algunos puestos con las camisetas y cosas relacionadas con la alianza. Quiero comprar algo para tomar y aquí tenemos la primera diferencia porque en Polonia y en República Dominicana se puede comprar una cerveza en el estadio. Además en República Dominicana a veces venden también romo. Entonces aquí solamente agua y gaseosas. 15, ¿sí? Sí. Mira. Ok, Gracias. Gracias a usted. Qué bonito el vaso. Eso es también algo muy interesante porque recibí el agua en un vaso así, vaso con los jugadores de Alianza y normalmente en Polonia se recibe en un vaso plástico sin color, sin nada, así simple. Entonces, buen recuerdo. Al pedir algo caliente para tomar o para comer, se recibe un carnet y luego con este carnet se va al lugar donde preparan la comida. En Polonia pienso, en la mayoría de los casos, si compras la comida en el mismo lugar vas a recibir esta comida y no recibes ningún carnet, nada de eso. Cuando hay mucha gente, pienso es mejor. Aquí también los señores venden helados, entonces pienso el servicio full. Y esa es otra diferencia entre Polonia y los países de Latinoamérica, de Sudamérica. Hay ambulantes en todo el estadio. En Polonia hay solamente zonas asignadas donde se vende la comida y bebidas. Entonces veo que usted va a cruzar los dedos por Alianza, ¿sí? Entonces, ¿qué espera por este partido? Uy, el triunfo más que todo, que sigamos en la buena racha y que llevemos los 3 puntos. Ustedes del grupo van a... Los de Oriente, la banda de los de Oriente, así es. Ok, ¿y qué destaca su grupo? Nosotros somos de San Juan de Lurigancho, los íntimos de San Juan de Lurigancho. Ok. Así es. Ay, qué bien. Entonces, dedos cruzados por Alianza. Claro, y arriba Alianza toda la vida. Señores. Cayo Legario, Ok. el capitán y la Foquita Farfán. Entonces pienso son las personas más, unas de más nuestro importantes. capitán y la Foquita Farfán, conocido internacionalmente. Excelente. Claro, Muy son nuestros bien. hijos, en homenaje a ellos les hemos puesto los bombos. ¿Y cuál es su jugador favorito de hoy? Y ahorita el Barcos, el Pirata Ok. Barcos, ídolo, Excelente. viejito. ¿Qué piensa sobre el equipo de Juan Pablo II? Es un equipo que recién ha subido a primera, verdad que no es muy conocido, pero bueno, siempre con el respeto, ¿no?, a todos los clubes. Claro, eso es lo más importante. Claro. Gracias. Arriba Alianza. Ya estamos más cerca del partido y música es cada vez más alta. En el estadio no hay asientos asignados, entonces puedes sentar en cualquier lugar donde quieres. Yo elegí un lugar muy bueno con la vista al estadio entero y en la mitad de la cancha. Amigos, ahora señor speaker dice sobre la comida que se puede comprar en el estadio. ¡Qué raro! Y aquí, por ejemplo, la señora vende los chips, papas Lay's, algo así, picadera. En Polonia eso no pasa nunca. En República Dominicana sí, entonces ya estoy acostumbrada. Para decoración. Lo inflan y lo tiran. Cada uno recibió un globo y vamos a cada uno ahora hinchar los globos y eso vamos a lanzarlos luego. Cuando creemos. En esa grada pienso hay los fans más grandes de Alianza. ¡Alianza!
más importante pienso el precio del boleto, porque yo pagué unos 80 soles por una entrada, pero hay más baratas como 30 soles y más caras cuestan pienso 160 soles, algo así. Pantalones blancos, no quiero sentar aquí. Amigos, eso es. Yo no esperé una fiesta tan grande. Ya estamos después de primer parte del partido de hoy y cuántas emociones están por aquí, amigos. Yo no esperé que los peruanos celebran tanto el fútbol. Lo que yo vi, eso en Polonia se ve solamente durante los partidos más grandes, más importantes. Aquí cada partido se celebra tan grande. ¡Wow! Y ya los jugadores vuelven a la cancha. Vamos a verificar qué nos llevará el segundo parte. Los jugadores de Alianza ya están en la cancha y ahora salen los de Juan Pablo II a jugar. Ya estamos después del partido y a decir verdad, eso fue maravilloso. Disculpa, ¿qué tal el partido? Muy bonito, la verdad. Fue mi primera vez salir al estadio. De Piura. Sí. Excelente, gracias. Salimos y por aquí todavía hay gente que vende sándwiches. Hay también, mira, camisetas con Alianza. Y de verdad el partido fue estupendo, me gustó muchísimo y yo no esperaba que aquí se celebra tanto el fútbol. Pues yo sabía que a los peruanos, a ellos les encanta el fútbol, pero no que ellos celebran tan grande cada partido. Imagínate, con todo eso que ellos hicieron por aquí, siempre es así.
Mira cuánta gente vuelve del partido. Eso es algo que yo quería decir porque vi que el estadio estaba llenito. Y este estadio tiene capacidad de unos 34,000 personas. Entonces el estadio estaba lleno. Y de lo que veo por aquí hay muchas personas, los señores de taxi, de los mini autobuses, que ofrecen su servicio para llegar a la casa. El equipo de Lima ganó este partido. Al volver del partido, por aquí hay un caos pequeñito. Eso fue tan chévere. El equipo de Juan Pablo II perdió este partido, pero pienso todos limeños están muy contentos al ver el resultado. No sé si este video será largo o no, creo que no, pero de todos modos ustedes tienen que escribirme lo que piensan sobre este video, si a ustedes les gusta fútbol o prefieren otro deporte. Deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Chao!